Qué bueno es poder estar otro domingo más como iglesia, recordándonos esta buena noticia. Tenemos un Salvador, alguien que ha visto nuestra desesperación, alguien que ha visto nuestra situación y nos ama a pesar de eso. Esas son buenas noticias. Sean bienvenidos una vez más al Redentor. También damos la bienvenida a todos los que nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Les recordamos que tenemos los estudios para los niños, pueden salir por la parte de allá, ya los van a estar esperando sus maestros, y también si tienen bebés tenemos unos cuneros que hemos estado remodelando, porque gracias a Dios tenemos muchos bebés en el Redentor en esta temporada. Entonces tómense un tiempo de descanso, puedan dejar allá a sus bebecillos, ahí hay personas que quieren cuidarlos para que ustedes puedan concentrarse en la meditación de la palabra del Señor. Entonces vamos a seguir reflexionando en la palabra del Señor a través de esta serie que hemos comenzado este año basada en las cartas de San Juan, y esta serie la hemos titulado ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la vida cristiana. Para ello abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Ya que creemos que el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El título de la reflexión del día de hoy es la victoria de nuestra fe. De eso vamos a estar hablando hoy, porque la fe que tenemos es una fe victoriosa, que tiene la victoria. Y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos, en estas 3 ideas que pude ver en este texto. Dice el punto número 1, una fe en acción. Punto número 2, una fe segura. Punto número 3, una fe que da vida. Punto número 1, una fe en acción. Punto número 2, una fe segura. Y punto número 3, una fe que da vida. Una fe en acción. Entonces fíjense, a lo largo de esta semana hemos estado reflexionando acerca de cómo San Juan, en estas cartas que redactó, da una serie de contrastes para que sus oyentes puedan saber si son cristianos o no lo son. Por eso nuestra serie se llama así: Convicciones e implicaciones de la vida cristiana. Entonces, si creemos algo acerca de Cristo, acerca de Dios, eso se tiene que ver reflejado en nuestras acciones. Y fíjense, esto es lo que nos dice en los primeros versículos del capítulo 5. Juan nos recuerda que la fe que tenemos en Cristo no debe de ser simplemente un concepto intelectual. La fe que tenemos en Cristo no debe de ser algo que solamente sepas recitar de memoria. Tu fe en Cristo tiene que ser algo que se viva, algo que te lleve a la acción. Y si en verdad confiamos en Cristo, esto no solamente se verá reflejado en nuestra manera de pensar, sino se verá reflejado en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que queremos, en lo que soñamos.
Vean cómo dice esto el versículo 1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí Juan. Juan dice que aquellos que podamos poner nuestra fe en Cristo somos hijos de Dios, y esto nos envuelve en una relación de amor con nuestro Padre y también con sus hijos. Tal vez este versículo lo puedan entender un poco mejor aquellos que son padres, porque ¿cómo se sentirían si su mejor amigo tratara mal a alguno de sus hijos? Fíjense, estoy hablando de su mejor amigo. ¿Cómo se sentirían si su mejor amigo tratara mal a alguno de sus hijos? Nos confundiría demasiado, ¿están de acuerdo? Tal vez podrían empezar a pensar que esa persona no es realmente su amigo, porque lo que esperamos de las personas que nos estiman es que estimen a las personas que queremos, que estimen a nuestros hijos. Tal vez tú, al igual que yo, no tienes hijos, pero también puedes entender lo que significa que una persona diga que te quiera y no quiere estar con las personas que son importantes para ti. Esa misma lógica se aplica con Dios. Es ilógico decir que amamos a Dios si no amamos a sus demás hijos. Vean cómo expresa esto el reformador Juan Calvino. Fíjense lo que dice. Dado que Dios nos regenera por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre, y este amor abarca a todos sus hijos. Entonces, todos ellos que hemos sido regenerados por poner nuestra fe en Cristo, tenemos esta obligación de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Sin embargo, amar a Dios puede resultarnos un poco más sencillo, ¿están de acuerdo?, que amar a nuestros hermanos, porque es fácil amar a aquel que tiene paciencia de nosotros. Es fácil amar a aquel que nos ama, a aquel que nos soporta, a aquel que nos bendice. Es fácil amar a alguien que nos da de su amor, ¿están de acuerdo? Pero qué difícil es amar a nuestros hermanos. Muchas veces ni siquiera queremos convivir con ellos. Algunas personas la pandemia les ha caído como anillo al dedo. La pandemia es un pretexto excelente para no convivir con los hermanos, para ver los servicios desde la casa y no tener que soportar a las personas que no nos caen tan bien, que no tenemos tanto en común con ellas. Qué difícil es querer amar y convivir con las personas con quien no tenemos nada en común, que no se parecen en nada a nosotros. Qué difícil es amar a aquellas personas que nos molestan, que no nos caen bien por alguna razón. Qué difícil es amar a aquellas personas que nos han dañado de alguna manera. Sin embargo, San Juan aquí nos recuerda que si un hijo de Dios de verdad ama y respeta a su Padre, esto lo demostrará amando a sus hermanos. Es ilógico decir que somos cristianos y al mismo tiempo no amar a aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Y fíjense, la mejor forma de poner en práctica el amor de Dios es en la iglesia. La iglesia es un lugar maravilloso. La iglesia es el lugar en el que Dios te ha permitido compartir con personas que si tuvieras la libertad no convivirías con ellos. Fíjense, la iglesia es ese lugar que el Señor te ha dado, donde puedes conocer a personas que no se parecen nada a ti, que no tienen nada en común contigo, que si pudieras elegir, no tendrías ninguna relación con ellos. Sin embargo, aquí estamos todos, diferentes, de diferentes partes incluso del país, otros también de otra parte del mundo. La iglesia local no es solamente un servicio de adoración. La iglesia local es la comunión con los hermanos que pertenecen a ella. Si tú solamente ves al Redentor como servicios de transmisión, o si cuando termina el culto eres el primero en irte sin platicar con los hermanos, déjame decirte que tú no eres parte de una iglesia local, que tú no eres parte de una iglesia local. Simplemente vienes al servicio y lo consumes como una película, como una serie. Pero si tú no convives con los hermanos, con las personas que conforman la iglesia, entonces tú no eres parte de una iglesia local.
Si no tienes el deseo de pasar tiempo con tus hermanos en la fe, deberías de cuestionarte si la fe que dices tener en Cristo es sincera o tal vez te estás engañando a ti mismo. Qué difícil es amar a las personas que no tienen nada en común con nosotros. Qué difícil es amar a aquellas personas que nos han desilusionado. La iglesia, y se los digo ahora, va a ser un lugar donde van a ser desilusionados, donde van a ser lastimados. Yo los voy a desilusionar a ustedes y ustedes me van a desilusionar a mí. Se los voy diciendo. La iglesia es ese lugar donde el Señor nos permite amar a aquellas personas que es difícil de amar, porque amar a los que nos caen bien, ¿qué chiste tiene eso? Hasta los no creyentes hacen eso. Aman a los que les caen bien, a los que tienen algo en común, con los que tienen algún beneficio. ¿Qué diferencia entonces? ¿Qué te diferencia a ti si solamente convives con personas que te caen bien? No, aquí el reto es encontrar formas de servir y bendecir a las personas que no tienen nada que ver contigo, que no tienen nada en común contigo y que incluso te han desilusionado. Fíjense, incluso te han desilusionado. Esas personas son las que debes de amar y servir. Y la única forma en que lo puedes hacer es recordando el amor, el servicio y el perdón que Cristo hizo por ti al ir a la cruz. ¿Cuándo fue la última vez que le llamaste a algún hermano que se ha ausentado y te preocupaste por él? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a alguien para que te ayudara con alguna lucha en particular? ¿O cuándo fue la última vez que alguien te abrió su corazón en busca de consejo o aliento? Eso que lo hago el pastor, pues para eso lo paga, ¿no? Para que les marque a los hermanos que no vienen y para que dé consejos y todo eso. Fíjense cómo Juan aquí no le está hablando a los pastores. Aquí Juan le está hablando a la iglesia. Es una tarea tuya y mía amar a nuestros hermanos, preocuparnos por ellos, pasar tiempo con ellos, servirles y amarles. Lamentablemente todos fallamos en amar sinceramente a nuestros hermanos. Ahora vean lo que dice el versículo 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Fíjense lo que está diciendo aquí Juan. Dice que el amor a nuestros hermanos se demuestra si primero amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Este versículo podría parecernos un poco extraño, ¿no? Porque parecería que la lógica sería, sabemos que amamos a Dios si amamos a nuestros hermanos. Pero fíjense cómo dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Tal vez nos suene lógico demostrar el amor a Dios obedeciendo sus mandamientos, pero ¿qué tiene que ver obedecer los mandamientos de Dios con amar a nuestro hermano? ¿Qué tiene que ver? Para entender esto tenemos que volver a recordar el resumen de la ley que dio Jesús a los maestros de la ley, que está en Mateo 22, 37, 40. Si quieren pueden abrir sus Biblias en Mateo 22, 37, 40. Fíjense cómo Jesús resumió toda la ley dada por Moisés a la nación de Israel. Dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Fíjense cómo el mismo resumen de la ley nos manda a amar a nuestros hermanos. Esto responde de una manera parcial el cómo se relaciona cumplir los mandamientos de Dios con amar a nuestros hermanos. Pero ahora fíjense en esto, en el orden que da Jesús en su resumen de la ley. Primero dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para entonces poder amar a nuestros hermanos. Ese es el mismo orden que está exponiendo Juan, véanlo, vean lo que dice el versículo 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. En otras palabras, lo que quiere decir Juan es que no podemos amar a nuestros hermanos de una manera correcta si primero ¿qué? Si primero no amamos a Dios. ¿Y cómo mostramos que amamos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Esto suena paradójico, pero es la verdad. Y todos nos hemos dado cuenta de que si alteramos este orden de amor, no amaremos sinceramente a las personas.
Yo desde que soy pequeño anhelo casarme, anhelo el día de mi boda. Tal vez soy una persona muy rara por desear eso desde pequeño, pero desde pequeño anhelo ese día. Y hoy lo anhelo más porque conozco a mi novia y la amo y quiero compartir una vida con ella, pero el problema es que muchas veces amo más a mi novia que a Dios. Y eso trae muchos problemas. Eso trae muchos problemas porque mi corazón empieza a depositar su confianza, su esperanza y su identidad en ella. Y eso me hace tener miedo de algún día perderla. Empiezo a poner mi seguridad completamente en lo que es ella. Y eso me hace convertirme en una persona celosa y demandante. En otras ocasiones no soy útil a su vida porque por miedo a perderla no le digo cosas que considero que ella debería de cambiar. No se las digo porque tengo miedo, porque tengo temor. Aunque parezca que en esos momentos le estoy amando demasiado, la verdad es que no la estoy amando. No la estoy amando con sinceridad. De hecho, si se dan cuenta, me estoy amando más a mí mismo. Y solamente le estoy usando a ella como una forma de autosalvación. Simplemente estoy usando el amor que ella me da para poder tener la seguridad. Y creo que ahí está la salvación. Lamentablemente me doy cuenta de esto hasta que empiezo a sentirme triste, enojado y desesperado. Hasta esos momentos, hasta que me siento enojado, hasta que me siento triste, hasta que me siento desesperado, es que me doy cuenta de esto. Y entonces el Señor me recuerda que solamente puedo poner mi esperanza y mi confianza en Él. Y entonces cuando Cristo vuelve a tomar el primer lugar de mi corazón, cuando Cristo es aquello donde yo pongo mi confianza, mi esperanza y mi seguridad, puedo amar de una manera sincera a Ruth. Dejo de ser celoso y le doy su tiempo porque reconozco que ella merece su tiempo, reconozco que ella merece su espacio. Puedo dejar de tener miedo a perderla porque entiendo que si tengo a Cristo, lo tengo todo y que Cristo es lo único que necesito. Entonces puedo empezar a ser útil a su vida y decirle aquellas cosas que considero que debe cambiar. Parece paradójico, pero así funcionamos. Si amas más a tu pareja, si amas más a tus hijos, si amas más a tus amigos de lo que amas a Dios, entonces no los estás amando de una manera sincera y no los estás amando de una manera útil. La única forma de amar verdaderamente a los demás es amar primeramente a Dios y así podemos ser útiles en la vida de cada persona. Y no las amaremos por necesidad ni por conveniencia, sino las amaremos con sinceridad. Eso es lo que dice. Primero, amar a Dios. Y si Dios es el centro de tu amor, si Dios es el centro de tu confianza, entonces eso te permitirá amar sinceramente a las demás personas. Vean lo que dice ahora el versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces fíjense, Juan nos recuerda que la fe en acción de un creyente se hace evidente al cumplir los mandamientos, y nos dice que estos no deben de ser difíciles de llevar. Entonces ya saben, hermanos, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, amen a sus hermanos y sigan los mandamientos de Dios. ¿Les parece bien si ahí terminamos el sermón de hoy? Ya están listos. ¿Quién de ustedes difiere con Juan acerca de que seguir los mandamientos de Dios es algo fácil de llevar? La verdad es que nos damos cuenta de que no hay ningún día que no rompamos algún mandamiento de Dios. Incluso, ¿cuánto habremos pecado esta mañana antes de venir a la iglesia? Parece que seguir los mandamientos de Dios no es tan sencillo como lo expresa Juan. Y lo hermoso de la Biblia, fíjense, algo hermoso de la Biblia es que nos recuerda que no estamos solos en esto. Me gustaría que abrieran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14. El apóstol Pablo, la persona que más escribió en el Nuevo Testamento, también lidiaba con su pecado día tras día, como tú y como yo. No estás solo lidiando con tu pecado. También Pablo
lidiaba con el suyo. Fíjense cómo lo dice ahí en el versículo 14 de Romanos 7. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Fíjense algo importante que resalta Pablo aquí. Pablo resalta que la ley de Dios es algo muy buena, es algo muy bueno para nosotros. Solo podemos reconocer que los mandamientos de Dios son algo bueno para nuestras vidas cuando podemos reconocer de quién provienen. En el versículo 1 de la primera carta de Juan, capítulo 5, Juan nos recuerda que Dios no es solo nuestro Señor, ni nuestro Salvador. Juan nos recuerda que Dios es nuestro ¿qué? Que Dios es nuestro Padre. Los mandamientos de Dios son buenos porque provienen de alguien que quiere lo mejor para nuestras vidas. Los mandamientos de Dios son buenos porque provienen de alguien que nos ama como un Padre. De nuevo, solo podemos reconocer que los mandamientos de Dios son buenos cuando podemos recordar de quién provienen. Y provienen de nuestro Padre Celestial. ¿Quién de ustedes que es padre quiere lo malo para sus hijos? Nadie. La verdad es que los que son padres desean que sus hijos sean buenos, que sean exitosos, que sean unos buenos profesionales. Quieren lo mejor para sus hijos. Y eso que ustedes los aman de una manera imperfecta. Ahora imagínense a Dios que nos ama con un amor de Padre perfecto. ¿Cómo no va a querer Él lo mejor para nuestras vidas? Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos que la ley proviene, que los mandamientos de Dios provienen de alguien que quiere lo mejor para nuestras vidas, es entonces hasta ese momento que dejaremos de ver a la ley como algo restrictivo, como algo autoritario, sino como algo que es bueno para cada uno de nosotros. Entonces Pablo reconoce eso, reconoce que el problema no está en la ley, que la ley es muy buena, que la ley es hermosa. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? El problema está en nosotros, en el pecado y la maldad que hay en nuestros corazones que no nos permite cumplir con esta buena ley. Entonces, ¿por qué para Juan los mandamientos de Dios no son difíciles de llevar? ¿Qué es aquello en lo que está pensando Juan que le hace decir que los mandamientos de Dios no son difíciles de llevar? Todos nosotros somos testigos de que seguir los mandamientos de Dios es algo dificilísimo. Es algo que no podemos hacer. ¿Por qué Juan dice que los mandamientos de Dios son algo que no son difíciles de llevar? La respuesta la tiene el mismo Pablo. Vean lo que dice el versículo 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién de ustedes ha dicho esto junto con Pablo? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Estas son palabras de una persona desesperada, ¿están de acuerdo? De una persona que ve la condición real de su corazón y está harta de eso. Porque reconoce que la ley de Dios es muy buena, pero no puede seguirla por la condición de su pecado. ¿Quién me va a salvar de esta condición? ¿Cómo puedo salir de esta condición? Y Pablo da la respuesta. Fíjense esto hermoso, versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Pablo nos recuerda que gracias a la obra de Cristo somos liberados de tener que cumplir con los mandamientos de Dios como una forma de ganarnos la salvación. Si viéramos los mandamientos como una forma de ganarnos la salvación, los mandamientos serían algo horrible, algo que nos condenaría. Pero solamente podemos ver los mandamientos de Dios como algo bueno cuando entendemos que Dios mandó a su Hijo para que cumpliera los mandamientos por ti y por mí. Y que ahora los podemos cumplir como una forma de glorificar a Dios. Y que glorificando a Dios, eso trae cosas buenas para nuestra vida. Entonces aquí cuando Juan puede decir que los mandamientos no son una carga difícil de llevar, nos está recordando que ya no tenemos que cumplirlos para salvarnos, que alguien más vino a cumplirlos en nuestro lugar. Ahora podemos ver la ley como hermosa y fácil de llevar porque recordamos que Cristo sí la cumplió por nosotros. Así que al ver lo buena que es y saber que proviene de un Padre que nos ama, desearemos cumplirla.
no para salvarnos, sino en respuesta a la salvación que hemos recibido de parte de Cristo. Un corazón agradecido, un corazón que comprende esta gran salvación de nuestros corazones desesperados, que no encuentran consuelo y esperanza en nada, que se dan cuenta que fallan y vuelven a fallar. Y entonces aparece Cristo en la escena. Él sí pudo hacerlo por ti y por mí. Entonces ahora puedo ver la ley de Dios como algo bueno. Vean cómo lo dice el versículo 4. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en ti mismo? ¿Fe en que puedes hacer las cosas? ¿Fe en quién? Juan responde ahí mismo, vean lo que dice el versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo, esta batalla contra el pecado y la maldad de tu propio corazón? ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es solamente gracias a nuestra fe en Cristo que podemos vencer este mundo de maldad. Solo los cristianos podemos elegir entre pecar y no pecar. Solamente los cristianos podemos elegir entre seguir los mandamientos de Dios o no. Así que cuando tú pecas, cuando tú eliges no seguir los mandamientos de Dios, lo haces porque eso es lo que quieres hacer. Eso es lo que quieres hacer. Pero gracias a la victoria que Cristo ganó en nuestro lugar, podemos elegir glorificar a Dios con nuestras vidas y decirle no al pecado y la maldad. Entonces, fíjense, la fe en acción de un creyente es aquella fe que se esforzará en cumplir los mandamientos de Dios con su vida y se esforzará en amar a sus hermanos, aunque sea difícil de hacerlo, de una manera sincera, de una manera útil, y se esforzará en cumplir los mandamientos de Dios. No para ganar la salvación, no para aparentar ser una buena persona en frente de las demás, sino en respuesta a la salvación que ha recibido de Cristo. Cristo es la victoria de nuestra fe, y si tu confianza está en Él, si hoy pones tu confianza en Él, puedes estar convencido de que tienes la victoria contra la maldad y el pecado que hay en tu corazón. Pero también, gracias a todo esto, es que tenemos una fe segura. Punto número 2, una fe segura. Vean lo que dice el versículo 6. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre a la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces aquí fíjense, Juan, a partir del versículo 6, responde a la pregunta en por qué nuestra fe es una fe segura. ¿Por qué poner nuestra confianza en la persona de Jesús es algo seguro para ganar la victoria contra el pecado y la maldad de nuestros corazones? ¿Por qué? Y para responder esa pregunta, él hace referencia a acontecimientos históricos que nos confirman que Cristo realmente vivió entre nosotros, que nos confirman que Dios es realmente Dios hecho hombre, es el Salvador que esperábamos. El agua y la sangre se refieren respectivamente al comienzo del ministerio de Jesús, marcado por su bautismo en el río Jordán, y la finalización de su ministerio cuando derramó su sangre y murió en la cruz. Jesús se sometió voluntariamente para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Pero por qué tenía que ser bautizado por Juan el Bautista? Recuerden que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento de sus pecados. Pero aquí hemos dicho que Jesús no pecó en nada. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por este bautismo? Porque Él es el Mesías prometido. La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa el elegido. Y su equivalente en griego es la palabra que tanto usamos, Cristo. Así que cuando decimos la palabra Jesucristo, realmente estamos diciendo Jesús el Mesías o Jesús el elegido. Pero ¿el elegido para qué? ¿Para qué fue elegido Jesús? La Biblia enseña que Jesús fue elegido para liberar a aquellos que están presos por el pecado. Aquellos que se encontraban en esa condición que decía Pablo, estoy desesperado. ¿Quién me puede salvar de esta condición de muerte? Cristo fue el elegido para salvar a las personas en esta condición. Es decir, fue elegido para ser nuestro Salvador. Y para que Jesús pudiera ser nuestro Salvador, era necesario que cumpliera con todos los requisitos de la ley.
Cuando Cristo vino, Él no solamente vino a morir por nosotros en la cruz. Él vino a vivir por ti y por mí. Él vino a vivir lo que tú y yo no podemos hacer. Él vino a cumplir con la ley de Dios de manera perfecta, de manera total. Él se identificó con tu pecado y el mío y fue bautizado para ser justo en todo. Vean esta escena acerca del bautismo de Jesús que se nos narra en Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que lo bautizaran, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, fíjense, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Jesús fue bautizado para cumplir con todo lo que Dios exige. Del mismo modo, Jesús entregó su vida de manera voluntaria por ti y por mí al ir a la cruz. El papel de Jesús como nuestro Mesías, el papel de Jesús como nuestro Salvador implicaba que Él tenía que morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Para que tu pecado y el mío sean perdonados por Dios. Esto no fue gratuito. Esto tuvo un costo altísimo. El Hijo de Dios tuvo que dar su vida para que tú y yo podamos ser perdonados. Él no cometió ningún pecado. Él cumplió la ley al 100%. Pero Él fue tratado como un pecador. Él fue llevado a una cruz. Y ahí experimentó lo peor que una persona puede experimentar. Ahí experimentó la ausencia de la gracia de Dios y el peso total de la ira de Dios contra tu pecado y el mío. Nuestra salvación tuvo un precio muy alto. Y tú eres perdonado y tú eres aceptado por Dios porque Dios puso toda su ira en la persona de Jesús para que tú hoy puedas ser aceptado. Es necesario que Cristo pasara por todo esto para que nuestra fe sea una fe segura. Jesús en su vida y en su muerte cumplió las demandas de la ley de la justicia de Dios y el agua y la sangre son testimonios, son testigos de que esto es cierto. Ahora fíjense, Juan agrega un tercer testigo que nos asegura que nuestra fe nos da la victoria. Dice el versículo 6, continúa diciendo el versículo 6. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Entonces fíjense, el Espíritu Santo es este tercer testigo que confirma que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo fue testigo mismo del bautismo de Jesús, ¿están de acuerdo? Después de esto que acabamos de leer, viene esta escena donde el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Pero también el Espíritu Santo fue testigo de la muerte de Jesús. El Espíritu Santo mismo fue quien resucitó a Jesús de la muerte, confirmando así que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios en sustitución de mi pecado y el tuyo. Hay otra forma más en la que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo renueva los corazones de los creyentes. Para que tú puedas poner tu confianza en Cristo, antes de eso el Espíritu Santo tiene que venir a tu vida y empezar a renovar tu corazón, para abrir tus ojos a la realidad de tu pecado y también puedas darte cuenta de que necesitas un Salvador. Entonces el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones que necesitamos que Cristo sea quien nos salve. Ahora vea lo que dice el versículo 9. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Aquí es importante que nos demos cuenta que tanto los cristianos, como los no cristianos, como los no creyentes, todos, absolutamente todos, tenemos fe en algo. El día de hoy tal vez tú consideras que la fe es algo absurdo. Tal vez piensas que es muy tonto que los cristianos pongan su fe en un ser imaginario que solamente vive en sus mentes para tener una mejor autoestima. Probablemente tú pienses eso el día de hoy. Pero tal vez se te olvide que tú también, al igual que los creyentes, asumes cosas, crees cosas por fe.
Los no creyentes piensan que algo es cierto si esto puede ser probado a través del método científico. Y como Dios no puede ser probado en un laboratorio, entonces para ellos Dios no existe. Sin embargo, constantemente creemos en la existencia de cosas que no pueden ser probadas en un laboratorio. Por ejemplo, los sentimientos. El amor y el odio no pueden ser probados en un laboratorio. No pueden ser probados y comprobados a través del método científico. Sin embargo, tanto tú como yo sabemos que el amor y el odio existen. Tanto existe que el amor te lleva a sacrificar tu dinero y tu tiempo y tu esfuerzo en beneficio de otras personas. Y el odio existe, no sé, en imágenes como las de ayer, en un estadio de fútbol. Personas golpeándose hasta la muerte. O en que estamos al borde de una guerra, de una tercera guerra mundial con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí están, el amor y el odio son cosas que son verdad y son cosas que afectan las diferentes cosas que pasan y que hacemos. Hay otras cosas que creemos por medio del testimonio humano, aunque esto no se pueda probar por métodos científicos. Hay personas que creen cosas porque las personas lo dicen. Por ejemplo, la idea de que la libertad sexual es esencial para el bienestar individual y de la sociedad. Tenemos esta idea, ¿no? De que si hay libertad sexual, si permitimos que los niños puedan elegir su sexo desde la niñez, eso es algo muy bueno para la sociedad y eso es algo muy bueno para la persona que está cambiando su sexo. No se puede comprobar por el método científico, son cosas que las personas creen por fe y muchas personas las adoptan como ciertas. Y quien no piensa así, pues es un ignorante, es un intolerante, es un retrógrada. Entonces se dan cuenta, todos, absolutamente todos, consideramos cosas como ciertas que provienen, muchas de ellas, de la fe. Pero si en algunas cosas somos tan prontos en creer lo que otras personas creen, ¿por qué no podemos confiar en el testimonio de Dios? Dios mismo ha dado testimonio de que nuestra confianza en Cristo es una confianza segura. Él dio testimonio a través del agua y la sangre y a través del Espíritu. Dios mismo dio testimonio del bautismo de Cristo. Después de que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, se abrieron los cielos y se escuchó esta voz: Tú eres mi Hijo amado, en quien hallo gran gozo. También Dios da testimonio en la sangre de Jesús, al aceptar el sacrificio de Jesucristo como suficiente para nuestro perdón. Y al día de hoy sigue dando testimonio a través de su Espíritu al revelarnos la verdad del Evangelio a nuestros corazones. Ahora vean lo que dice el versículo 10. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que ese testimonio es verdadero. Los que no creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Los que podemos creer el día de hoy en Cristo es porque el Espíritu lo ha revelado a nuestros corazones y podemos entender cómo toda la Biblia habla acerca de ellos. Aquí en este versículo Juan se está refiriendo a los falsos maestros de su tiempo que no reconocían que Cristo era el Hijo de Dios. Y entonces el no reconocer a Cristo como el Hijo de Dios es llamar a Dios mentiroso, porque Dios en todas sus palabras, en todas las Escrituras, ha revelado a su Hijo. La Biblia es un libro fabuloso, porque es un libro que es escrito en un tiempo muy largo de años, por muchos autores humanos. Sin embargo, toda ella conserva un solo tema. De una manera maravillosa, la Biblia, escrita entre muchos años y por muchos autores, conserva un punto temático central. Y ese tema es la forma en la que Dios va a salvar a su pueblo a través de la persona de Jesús. Entonces el día de hoy tú puedes comprender de una manera mejor la Biblia cuando entiendes que Dios mismo ha dado testimonio de su Hijo a lo largo de todas las Escrituras. Si hoy pones tu confianza en la vida, muerte y resurrección de Cristo, hoy puedes tener una fe segura que te permite vencer el poder del pecado en tu corazón y te capacita para poder amar correctamente a las personas a tu alrededor. Pero esta fe que nos da la victoria sobre el pecado y la maldad de nuestro corazón también es una fe que da vida. Punto número 3, una fe que da vida. Dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La prueba más grande de que tenemos una fe victoriosa es que ahora tenemos el privilegio de tener vida eterna. Pero vean cómo dice el texto, que Dios nos dio vida eterna, no que nos dará vida eterna. Si se dan cuenta, como dice, Dios nos dio vida eterna. La vida eterna no es algo que solo vayamos a experimentar en el futuro, es algo que ya podemos experimentar el día de hoy. ¿Cómo es que podemos experimentar la vida eterna el día de hoy? Normalmente pensamos que la vida eterna será algo que habrá de venir, pero aquí San Juan nos recuerda que la vida eterna es algo que ya tenemos. Para poder entender a qué se refiere Juan, tenemos que entender qué es la vida eterna. Primeramente, Juan nos dice que la vida eterna está en el Hijo de Dios. Esta es la razón fundamental por la cual Dios envió a su Hijo, para salvarnos y darnos vida eterna. Textos que no sabemos de memoria, como Juan 3:16, dicen eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más que. Esa es la razón especial, ese es el regalo hermoso que tiene Dios para ti, para enviar a Cristo. No solamente perdonarte, no solamente que ahora puedas formar parte de su familia. Él quiere tener una relación eterna contigo. Él quiere darte vida, una vida en comunión junto con Él. Y la única forma de tener esta vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Por eso la vida eterna es algo que ya podemos disfrutar, ya que si hoy eres consciente de tu necesidad de Cristo, de tu necesidad de salvación, significa que la vida ha venido a ti, a tu corazón que se encontraba en un estado de muerte, y le ha dado vida para que ahora puedas poner tu esperanza y tu confianza en Cristo. La vida eterna es algo que ya empezamos a disfrutar ahora al poner nuestra confianza en Cristo. Pero Cristo no solamente es la fuente de la vida eterna. Juan nos recuerda que el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto quiere decir que Cristo mismo es la vida eterna. ¿Se acuerdan que ya hemos visto muchas veces en esta serie que Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida? Y hemos visto que el camino y la verdad son una persona. De igual forma, la vida es una persona y esta persona es Cristo. Pero hoy podemos recordar que la vida también está en Cristo. Vean lo que dice Juan 17:3. No lo busquen en sus Biblias, simplemente escuchen lo que dice. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es poder llegar a conocer a Cristo, pero no simplemente conocerlo así como, sí sé que existe ahí Cristo, y ya. No. La vida eterna es llegar a conocer a Cristo, es tener una relación con Él. El Señor te salvó porque quiere tener una relación contigo. El Señor te salvó porque te ama tanto que quiere vivir una eternidad a tu lado. Y eso es lo que quiere que disfrutemos el Señor, una relación con Él. Yo no sé realmente lo que será la vida eterna. Tenemos esbozos en la palabra de Dios de lo que es la vida eterna. Y suena bien. Pero la vida eterna será ese lugar donde podemos estar en comunión con Cristo, donde podemos estar con Él y que Él consolará nuestros corazones. La vida eterna es el lugar donde nuestros corazones serán completamente saciados, donde cada lágrima de nuestro rostro será limpiada. ¿Han sentido esa sensación cuando están con personas que aman o en algún momento que les pareció emocionante y asombroso y termina? Esa sensación de terminó, se acabó. Pues la vida eterna es ese lugar donde esa sensación jamás se va a volver a sentir. El Señor, su sola presencia será total y será completa para satisfacer cada uno de nuestros corazones eternamente. No sé lo que es eso, nunca lo he vivido, pero yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. Jesús quiere que disfrutes de su presencia todos los días, que puedas confiar en Él en medio de cualquier situación, que puedas clamar por ayuda y por perdón y que sepas que eres muy amado y que eres aceptado.
Esa es tener una relación con Cristo. Y ahora tenemos la posibilidad de tener esta relación de una manera eterna. Debemos recordar que esta vida eterna no es un premio que hayamos ganado, sino que es un regalo de gracia. Y hemos dicho que gracia no es simplemente algo, un favor no merecido, un regalo no merecido, sino es algo cuando merecíamos absolutamente lo contrario. A causa del pecado y la maldad que hay en nuestro corazón, nosotros merecíamos el infierno. Nosotros merecíamos estar completamente separados de Dios por la eternidad. Pero ahora, por gracia, es que somos merecedores de la vida eterna, de una vida eterna a su lado. Y hoy es un buen día para que vengas a la fe en Cristo y que reconozcas que la salvación que tanto busca tu corazón solamente puede ser hallada en Él. La vida eterna comienza aquí. Y si hoy pones tu fe en Cristo, en esta fe segura que tenemos, Cristo vivirá en ti y tú en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque a través de este texto de la carta de Juan, Señor, podemos entender que tú siempre, Padre, nos recuerdas qué es lo que debe motivar nuestras acciones, Señor, lo que hacemos y lo que decimos. No hacemos lo que hacemos, ni decimos lo que decimos como una forma de autosalvarnos, sino en respuesta al amor tan perfecto que tú nos has mostrado en Cristo, Señor. Padre, transforma nuestros corazones para que podamos amar sinceramente a nuestros hermanos de una manera útil, hacerles ver sus errores, incluso es una manera de amarlos, Señor. Permite que podamos amarlos de esta forma, Señor, que podamos ser útiles a sus vidas y servirles, aunque nos defrauden, Señor, que podamos recordar en esos momentos que tú nos amaste, que tú nos perdonaste, Señor, a pesar de que nosotros no podemos hacerlo, Señor, a pesar de que no podemos amarte como tú nos amas. Padre, que el amor en Cristo nos permita seguir tus mandamientos al comprender que estos mandamientos provienen de nuestro Padre que nos ama con un amor perfecto, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Que podamos hacerlo, Señor, reconociendo que ahí hay amor, ahí hay bondad y hay gracia, Señor. Recordando siempre, Señor, que tú viniste en agua y sangre, Señor, que tú viviste la vida que no podemos vivir y sufriste la muerte que nosotros merecíamos, Señor. Gracias porque tu Espíritu, Señor, ha venido a cada uno de nuestros corazones para que hoy podamos creer eso, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que tú nos transformes, que necesitamos que tú transformes nuestro necio corazón. Te pedimos eso, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.